Hola amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, bienvenidos sean ustedes, todos nosotros, a nuestro último programa de la semana que está terminando hoy, 9 de noviembre del año 2018, cuando son las 11 de la mañana con 14 minutos, aquí tiempo de Ensenada, Baja California. Le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Olga Alicia Aragón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, mi querido Javier Cruz Aguirre, director de Cuatro Vientos. Buenos días, amigas y amigos de la comunidad de Cuatro Vientos. Pues mira, con un viernes intenso, Javier, con información muy fuerte, algunas de notas de continuidad de lo que platicábamos ayer, ¿no? El caso que todavía nos tiene conmocionados del asesinato de Valeria, la joven hija de la diputada de Morena por Ciudad Mendoza, Veracruz, Javier. Así es, muy triste, muy lamentable. Diputada federal. Y bueno, la secuela todavía más horrenda que le ha seguido, ¿no? Si es que se puede aumentar el horror. 4 muertos más, ¿verdad? Sí, el día de hoy en la mañana todas las cosas tienen vinculación definitivamente, Olga Alicia, en este enrarecimiento de nueva cuenta político con el tema de los asesinatos de personas directamente vinculadas al poder legislativo, al poder ejecutivo, y ahora esta aparición de estos 4 cuerpos sin cabeza y sin lengua, en la misma comunidad, en la zona cercana donde asesinaron a esta joven, pues la verdad muy raro. Y el asesinato del presunto autor material, horas después de que es eliminada esta jovencita, y justicia rápida y expedita, ¿no? Y los autores intelectuales, que ¿dónde están? Bueno, de esto vamos a platicar. Continúa también la polémica sobre la legalización de la marihuana y una iniciativa muy interesante que ha metido también en discusión al interior de Morena mismo, Javier. Por esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal y que la estábamos esperando desde hace años los mexicanos. Una ley que ponga freno a los más grandes usureros del planeta, a los dueños de los bancos en México, que es una usura terrible la que hacen con nosotros, Javier. En ningún lugar, en ningún país cobran tanto por los servicios bancarios como el dinero que nos sacan a nosotros por cualquier cosa. Millonadas. Bueno, de esta iniciativa que ha provocado también diferencias al interior de Morena vamos a platicar. Y bueno, lo que tenemos a nivel local, Javier, se impulsa una iniciativa de consulta ciudadana para que seamos los bajacalifornianos los que digamos si queremos o no. Pero claro, no tiene efecto vinculatorio porque son ciudadanos que lo están impulsando. Sí lo tendría, con el 10% del listado. De que se acepte, participa el 10% del listado nominal, claro que sí es vinculante. Perfecto, entonces, bueno, queremos o no la instalación de la cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali. Se abre la posibilidad de esta consulta. Pero bueno, como usted se habrá dado cuenta, amigo de Baja California, si usted vive en nuestro estado, ya se dio cuenta de que estamos viviendo una condición santana, de estas condiciones santanas que se van retrasando. ¿Sí? Es raro encontrar condición santana a mediados de noviembre, principios de noviembre, como la que estamos viviendo en este momento. Condición santana son vientos de desierto a costa, amigos y amigas, con una intensidad muy grande, muy fuerte. Gran calor, temperaturas arriba de los 30 grados en las zonas costeras. Ya se imaginará usted cómo están los desiertos. Y esto originalmente, cuando ocurre, provoca incendios forestales en los dos estados californianos, Baja California y California. Y en este momento, ayer por la noche, inició un incendio forestal en la parte media y norte de California. ¿Y qué cree usted? Pues ya hay alertas, ya se han desalojado a más de 30,000 personas, Olga Alicia. Es un éxodo, Javier, eso. Muy grande, porque el incendio forestal está creciendo, motivado y avivado por los vientos Santana. La agencia Reuters y la agencia EFE están trayendo la información. Con esto, como es una de las últimas notas que hemos consultado antes de arrancar el programa, Olga Alicia, menciona lo siguiente: un incendio que inició ayer jueves en el norte de California, Estados Unidos, provocó hoy en la madrugada la evacuación de unas 30,000 personas, principalmente en la localidad de Paraíso, donde casas, edificios públicos, entre otras inmuebles como iglesias y escuelas, han sido ya consumidas completamente por las llamas. En menos de 24 horas, el fuego ha consumido más de 8,000 hectáreas
y avanza impulsado por lo seco del terreno y los fuertes vientos de condición Santana que soplan en esta área, informó el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del Estado, CAL FIRE. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales por el incendio, pero sí varios desaparecidos y múltiples personas han sufrido ya quemaduras de gravedad al intentar salir de los lugares en donde está el incendio o tratar de proteger sus propiedades. Durante el jueves pasado fueron evacuados los pequeños poblados de Pulga, Magalia y Concow en el condado de Butte, además de la población de Paraíso de unos 26,000 habitantes y zonas rurales como Butte Creek Canyon y Butte Valley. Pero hoy viernes a primera hora las autoridades locales emitieron órdenes de desalojo en partes de la ciudad de Chico de 90,000 habitantes y también hacia donde avanzan las llamas. La zona afectada está a 140 kilómetros de la capital de California, de Sacramento, amigos, y a unos 280 kilómetros del área de la bahía de San Francisco, hasta donde llega el humo del fuego, según reporta la agencia EFE. Así que, una vez más, los incendios forestales están provocando grandes daños a las propiedades allá de los seres humanos en la región norte y central de California. Y una vez más, Javier, recordamos las explicaciones que nos han dado los científicos aquí del CICESE de por qué causa tantos estragos los incendios en Estados Unidos. Y nos han comentado que es porque los bosques son muy densos, porque el ser humano ha intervenido para sembrar, ¿verdad?, como política de gobierno, sembrar árboles muy seguido, muy pegadito uno del otro y hacer grandes bosques con una biomasa muy condensada. Entonces cuando el fuego inicia, pues agarra muy fácil un árbol tras otro, y ya cuando quieres, ya es un incendio gigantesco, sí. Dantesco, como dicen a veces los periodistas, que les gusta mucho utilizar esta palabra, Javier, un incendio dantesco. Y dicen, a diferencia de lo que sucede en México, donde los bosques son más naturales, y entonces los árboles crecen con distancias más grandes unos de otros, y es muy difícil que los fuegos se propaguen, causando tantos daños, ¿no? Así es, sí. O sea, creo que esa es una explicación. La biomasa condensada en muy poco espacio es lo que provoca estos daños tan grandes, estos incendios monstruos en Estados Unidos. Claro, esta forestación intensiva se une a la segunda gran causa de estos grandes daños que provocan los incendios forestales, que por años, por muchas décadas, en los Estados Unidos y particularmente en el estado de California, se estuvo aplicando esta política de no permitir que los incendios forestales corran de manera natural. Entonces, esto ha evitado, ¿sí?, que los bosques se regulen por sí mismos. Y si a eso le agregas esto que estás diciendo de esta forestación intensiva, pues en cuanto hay condiciones propicias, como quienes vivimos aquí en la región noroeste de la República Mexicana y también en la zona del noroeste californiano, pues sabemos, y el sureste californiano, sabemos perfectamente bien que esta condición Santana siempre va a provocar incendios forestales. Y bueno, aquí han provocado daños, pero no tiene ninguna comparación con lo que ha sucedido con esos incendios forestales en California. Así está. De seguro en el transcurso de día y en la noche vamos a tener más información, porque la condición Santana está pronosticada cuando menos para todo este día también. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Si cambia un poquito el clima aquí, ya sabemos a qué se debe también, Javier. Así es. Y bueno, por otro lado, ya para empezar formalmente con la información, fíjese que las momias están contando la historia de los primeros americanos. Y esto es un trabajo de Miguel Ángel Criado, del periódico El País. Muy interesante, Olga Alicia, de estas notas que siempre nos dejan son muy atractivas. Cultura, educación. Sí. Después de 20 años de una prolongada batalla legal, los indios Shoshones y Pauites pudieron honrar y despedir a la momia de la Cueva del Espíritu, una cueva localizada en 1940 en la Reserva India de Fallon, en Nevada, Estados Unidos.
Esta cueva había estado expuesta, mejor dicho, la momia, ¿no? Que encontraron ahí, había estado expuesta en el Museo Estatal hasta que en los años 90 la datación de sus cabellos mostró que tenía 10.600 años, 10.600 años, para que vea que quienes conocimos a Fidel Velázquez no era la momia más antigua, ¿no? Ese viejo líder sindical que se hacían bromas, Javier, de si era un holograma. En aquel tiempo se mencionaba la palabra holograma como una figura virtual, ¿no? Oye, pero en este momento ya dejó ese primer lugar de holograma y momia, de característica de momia, Fidel Velázquez, para que se lo cedió a Luis Echeverría Álvarez. Sí, es cierto, condenada momia, Javier, ahí está, ¿no? Arriba y adelante. Esa es la momia más siniestra de toda la historia política del país. Bueno, pues esta momia de la Cueva del Espíritu tiene una edad de 10.600 años y eso lo convierte en la momia natural más antigua. Los indios la reclamaron como antepasado suyo. Es nuestro ancestro, dijeron. Pero las autoridades federales, asusadas por algunos científicos, no se las quisieron entregar. Unos restos tan antiguos podrían arrojar mucha luz sobre la historia de los primeros americanos, los primeros seres humanos que poblaron esta parte del continente norte de América. El caso estaba en los tribunales hasta que un experto en genética danés encontró una solución: secuenciar su genoma. Claro. Tan sencillo con ese avance científico. ¿Qué es? El ADN confirmó que la momia, en efecto, es un ancestro de los nativos americanos actuales que la pudieron despedir en paz, Javier. Después de esos 20 años de lucha, la verdad, Olga, qué historia. La 20 verdad, años pidiendo, reclamando a su antepasado para darle sepultura conforme a sus rituales y su cultura, ¿no? Sí, y fíjate que en esta historia un mexicano va a jugar también un papel trascendental, ¿eh? A ver. Fíjese. Ahora, aquel investigador danés que se llama Eske Willerslev y otros 50 científicos presentaron el análisis del genoma de una quincena de momias y otros restos de antiguos americanos, varios de ellos con una antigüedad de 10 milenios. Su trabajo, publicado en la revista Ciencia, ha permitido dibujar cómo fue la expansión de aquellos primeros americanos que cruzaron el estrecho de Bering hace quizás 20.000 años. El mapa incluye desde dientes de un niño que vivió en lo que hoy es Alaska hasta 9.000 años, hace 9.000 años, dientes de un niño que vivió en lo que hoy es Alaska hace 9.000 años, hasta un adulto datado en unos 6.500 años, ambos recuperados en el extremo del continente, en el estrecho de Magallanes. Entre medias también han analizado el ADN de muestras a lo largo y ancho de América, como la famosa momia de Aconcagua, un pequeño que fue sacrificado por los incas hace apenas 500 años, o la treintena de humanos encontrados en la cueva de Sumidouro, en el lago Santa Brasil, el lago Santa, que se ubica en el país, en el enorme país de Brasil. El análisis de estos últimos ha sido clave, encontrados hace ya casi 200 años por otro danés, el naturalista Peter Lund. Esperaban en las vitrinas del Museo de Copenhague, en Dinamarca, a que alguien les extrajera toda la información de su ADN. Tras un complejo proceso, el equipo de Willerslev pudo extraer su ADN y determinaron que tenían 10.400 años, 200 menos que esta momia de la Cueva del Espíritu, ancestra de los primeros pobladores de América. Así que olvídese de que las momias más antiguas están en Egipto. No, amigos y amigas, es esta momia. Qué cosa de veras, impresionante. Mire, dos elementos de divergencia de un ancestro común, casi a la vez, es extraordinario. La divergencia suele necesitar miles de años para que se dé. Esto lo afirmó el principal autor del estudio, el investigador mexicano del Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, Víctor Moreno Mayer. ¿Qué te parece? Víctor Moreno Mayer. A pesar de estar separados por unos 10.000 kilómetros de distancia, apenas hay separación genética entre la momia del norte
y las momias que se encontraron en el sur del continente. Hubo una migración del norte al sur y todo sugiere que la expansión fue muy amplia y rápida, continúa el científico mexicano, pero no fue en un único sentido, ni en un único momento. Hace unos 8,000 años, algunos de aquellos nativos americanos se movieron de nuevo, pero esta vez partían de Centroamérica y se movieron tanto al norte como al sur del continente. Los investigadores han encontrado el rastro de este movimiento en el genoma de todas las poblaciones indígenas actuales de las que hay datos genéticos, Javier. Ahí los traemos tú y yo. Todos, efectivamente, todos los que hemos nacido y que hemos tenido, pues obviamente el mestizaje, ¿no? El mestizaje al que, pues bueno, ahora nos está sorprendiendo con esta investigación, esta momia, una Alicia, que se encuentra en esta cueva del espíritu, allá en Estados Unidos, en Fallon, en Nevada. Pues la verdad nos identifica a todos como en un mismo origen. Estos pueblos que venían de lo que hoy conocemos como el continente asiático, que cruzan el estrecho de Bering hace 20,000 años apenas atrás, pero fíjate qué rapidísimo se pobló el continente americano, que pues ahora pues nos sorprendemos con este encuentro, con este resultado científico encabezado también por un mexicano, por un científico mexicano, qué orgullo, y que nos da esta identidad. Amigos, amigas, impresionante. Gracias al periódico El País también por dar este tipo de información. Así es. Yeah. Y ya en nuestro terruño, aquí en Baja California, estamos a una semana de que se decida por parte del Instituto Electoral si se acepta o no la solicitud de consulta pública, de consulta ciudadana para decidir si los bajacalifornianos queremos, aceptamos o no la instalación de la empresa Constellation Brands en el Valle de Mexicali. Esto se va a decidir el próximo 15 de noviembre. Luego de la consulta popular, cuyo resultado dio marcha atrás a la construcción del aeropuerto en Texcoco, los empresarios de Mexicali tienen temor de que se realice un plebiscito contra la instalación y operación de la empresa cervecera Constellation Brands, consideró Marta Elvia García, vocera del colectivo Plebiscito Estatal. Esta es una nota de Luis Arellano Sarmiento, compañero periodista del periódico La Jornada Baja California. Mire, el pasado 11 de octubre, con el respaldo de más de 18,000 firmas ciudadanas, los representantes del colectivo, entre los que está también Daniel Solorio, ¿sí?, solicitaron ante el Instituto Estatal Electoral la realización de un plebiscito para que la población en edad de votar decida la instalación o no de esta cervecería. Solicitada la consulta popular, el 18 de octubre el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali presentó ante el Instituto Electoral un escrito donde le piden a los consejeros que declaren improcedente la solicitud de plebiscito. Según el argumento de los empresarios, la petición, respaldada por 18,206 ciudadanos, dicen los empresarios, evidentemente no es un acto trascendente. Además de que el acto reclamado, insisten los empresarios, ya fue consumado, lo cual es falso. Ha señalado al respecto pues esta académica María Elvia García. Asimismo, en apoyo a la solicitud del plebiscito, el Consejo Estatal Electoral recibió un oficio del Frente Social por la Soberanía Popular, una organización civil en Zacatecas, que también lucha contra la instalación de una planta cervecera en aquella entidad, en donde el Grupo Modelo, y aquí está el dato muy interesante que le estamos agregando a la información, que es una subsidiaria, el Grupo Modelo, subsidiaria mexicana del máximo consorcio transnacional cervecero que es AB InBev, empresa alemana, un corporativo alemán, opera la mayor planta de producción de cerveza en América Latina, y cuya producción exporta y comercializa en el mercado estadounidense. ¿Quién cree usted? Pues Constellation Brands. Claro. Los promotores del plebiscito pretenden someter a un análisis la autorización de impacto ambiental otorgado por la Secretaría de Protección al Ambiente. Por ello, entregaron la propuesta de pregunta, que se pregunte esto a cada uno de nosotros.
¿estás de acuerdo en que el gobierno le autorice al corporativo Constellation Brands la construcción y operación de una planta cervecera en Mexicali con el uso de agua de Baja California? Y bueno, a juicio de los opositores de la instalación a la cervecería, no es viable la instalación de una empresa cuya materia prima es el agua, en una región que llueve poco, pasa por una sequía y depende también del agua que Estados Unidos le entrega a México a través del río Colorado. El Consejo Estatal Electoral solicitó un plazo que vence el 15 de noviembre, ¿sí? Una semana más, efectivamente, unos cuantos días más. Próximo jueves. 6 días más, sí, para hacer jueves. El próximo jueves, ¿sí? Para resolver si esta petición de plebiscito va o no va, si es procedente o improcedente. Esto lo mencionó la vocera de este colectivo. Marta Elvia García también dijo que los empresarios temen con justa razón porque este plebiscito tiene efectos vinculatorios, efectos vinculantes. La ley dice que si vota por lo menos el 10% del listado nominal del estado de Baja California, entonces el resultado de la elección es obligatoria para la autoridad y entonces se tendría que respetar la opción que tuviese la mayoría, el sí o el no. Pues qué interesante, porque entonces tendríamos que votar poco más de 200,000 habitantes, ¿sí? Sí. A ver, espérame, pues no, son... ¿Cuántos sí, somos? Sí, porque es poco más de 2 millones de electores. Sí, estaríamos hablando de poco más también de 200,000 habitantes participar en este proceso. Y bueno, ya el sí o el no, pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero cuando menos, para que tenga los efectos vinculantes su resultado, pues tendríamos que salir a votar más de 200,000. Cosa que no veo difícil, si tomamos en consideración que el enorme interés que existe en Baja California sobre este tema de Constellation Brands desde 2016, ¿no? que conocemos ya de manera oficial, pues que es un proyecto que se impone al pueblo de Baja California. Y eso es importante. Vamos a ver si realmente los baja californianos también, pues tenemos, Olga Alicia, la capacidad de salir y participar en estas consultas, en este tipo de peticiones populares, ¿sí? En temas que son de enorme trascendencia para la vida económica, política, social y cultural de nuestro estado de Baja California. Oye, y en caso de que se resuelva, se realizaría junto con las elecciones, ¿verdad? Que es la propuesta que han hecho originalmente. O sea, el día 15 el instituto resolverá si acepta o no la petición del plebiscito. Pero si dice que sí, entonces el instituto tendría que instrumentar, sí, fue como se hizo la propuesta originalmente, que en la próxima elección para gobernador y diputados y presidentes municipales se incluya una boleta más con la pregunta de si queremos o no que se instale Constellation Brands, como se hace en este tipo de consultas en Estados Unidos y como está ya establecido también en la ley a nivel federal en México, Javier, y que pues sería por primera vez que se realizaría algo así en nuestro país en caso de que se aceptase. Pues mira, quitando todo el aspecto político que podría estar también interfiriendo esta decisión en el Instituto Estatal Electoral, en donde sabemos que también pues ahí se las pueden gastar, aunque ha mantenido el presidente, el titular del instituto, ha mantenido posiciones muy interesantes de independencia, ¿sí? de sí permitirle a la sociedad de alguna forma tomar también poco a poco entre sus manos, ¿sí? Las posibilidades de poder participar electoralmente en asuntos de gran interés para nuestro estado. Pero si gana el aspecto eminentemente político, híjole, pues ahí sí estaríamos hablando, porque técnicamente se cumplieron con todos los requisitos, Vamos a ver qué sucede. Oye, y a propósito del listado nominal, sí, ya que estamos en eso, claro. Ya que estamos en eso, bueno, pues el INE ha decidido ya establecer una multa al Partido Revolucionario Institucional aquí en Baja California por filtrar la lista nominal. La nota ya viene en todos los medios de comunicación, Javier, señalando que esta multa se fija tras una investigación que realiza el Instituto Nacional Electoral que duró aproximadamente 2 años.
el organismo propuso que se multara al partido político por el uso indebido de la información del electorado y el descuido de exponer dichos datos. Mire, la lista nominal que se filtró corresponde al 2013, año en el que aún se entregaba a los partidos una copia electrónica de la lista nominal para que se verificara, y aunque la persona a la que se le hizo entrega de esta información ya falleció, que era Claudia Zavala, Claudia Zavala, que es la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, señaló que esa responsabilidad pues le corresponde al PRI o la Alicia. Y hay que mencionar que en ese proceso electoral, quien estaba como candidato para la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, pues es este señor Castro Trenti. El diablo, conocido popularmente como el diablo. Bueno, pues la multa, según información más precisa que nos da a conocer Milenio, fue por 16 millones de pesos al PRI en Baja California. Así es, y bueno, esta información estuvo en la red por 3 años, la filtración de este padrón, de este listado, ¿sí? Y no fue sino hasta el año 2016 en que el Instituto Nacional Electoral detectó que estaba al acceso de todos, y por esto ordenó el retiro del sitio y ahora aplica esta multa, 16.4 millones de pesos, al PRI por estar haciendo este tipo de actos totalmente ilegales. Indebidos, además pues pone en riesgo, porque nos pone en riesgo a muchos, Javier, porque se supone que el INE debe de proteger los datos personales de los ciudadanos, y en el listado nominal pues viene su nombre completo, su domicilio y otros datos de carácter personal, ¿no? Así es. Pues bueno, amigos, ahí está. Ojo, porque saben que hoy en la mañana, muy temprano, a partir de las 5 de la mañana, empezó la movilización, ahora sí ya hacia el norte de la República, y muchos de ellos directamente a Tijuana, Baja California, ¿sí? Migrantes centroamericanos. Sí, ya vienen. Para quienes pensábamos que no llegarían hasta acá porque había unas rutas más cortas para la caravana, pues vaya sorpresa que nos hemos llevado, Javier, porque en efecto marchan ya migrantes centroamericanos hacia Tijuana. En medio del caos y en desorden, un grupo de migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, decidieron reanudar su caravana que los lleve hacia Estados Unidos. En el estadio Jesús Martínez Palillo, en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, allá en la Ciudad de México, decidieron que saldrán a las 5 de la mañana hacia Querétaro, ya vienen en camino, y que el destino final en México es Tijuana, Baja California. Mire, una nota de Adolfo Sánchez Venegas, que trabaja para la agencia oficial Notimex, indica que entre gritos de vámonos, vámonos, hay que cumplir nuestra meta de llegar a Estados Unidos, este grupo de centroamericanos entró de manera ordenada a la estación Ciudad Deportiva del Metro para dirigirse al Toreo con el fin de partir ahí hacia Querétaro. Esto ocurrió a partir de las 5:30 de la mañana, empezaron los gritos de vámonos, ¿sí? Algunos hicieron caso, levantaron a sus familiares y de inmediato empezaron a guardar las pocas pertenencias que llevan y a irse al metro. Bueno, varios de estos migrantes denunciaron que se había roto el acuerdo de la Asamblea de reanudar la marcha que los llevará hacia Estados Unidos, pues algunos decidieron quedarse aún en la Ciudad de México y salir hasta el día de mañana. Otros, en cambio, decidieron que van a salir de hoy mismo, pero a las 10 de la mañana, y continuar con su marcha hacia la frontera. Mire, algunas madres de familia junto con sus hijos estaban a la espera de que llegaran los autobuses que los llevaran a la primera instancia hacia Querétaro. Sin embargo, la mayoría de ellos van a continuar su marcha caminando para llegar primero a Querétaro y luego salir a Guanajuato. Algunos se van para San Luis Potosí, pero otros seguirán su camino hasta llegar a Tijuana. El contingente de migrantes se ha dividido en pequeños grupos para abordar el sistema de transporte colectivo del metro. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nacheli Ramírez, dijo: vamos a respetar la decisión que ellos tomen y se les dará todo el apoyo que requieran para continuar su caminata, o para aquellos que decidan aún quedarse aquí en las instalaciones de Magdalena Michuca y reanudar su marcha el día de mañana. Sí, aparentemente, Olga, lo que sucedió es que ya ves que les iban a dar, primero el gobierno de Veracruz les dijo: yo les voy a dar camiones para que se vengan y pasen rápido para Tamaulipas.
y sigan hacia Reynosa. No les cumplió Yunes, no les cumplió la promesa. Después, ayer se fueron a las oficinas en la Ciudad de México de Naciones Unidas, también para pedirles el apoyo de camiones para ir más seguros. Por lo que estamos viendo, no les habían dado respuesta y por eso algunos dicen, vámonos que a mí me urge, me voy al metro y de ahí pues llego a esta estación, de ahí me bajo y a caminar. Y ahí vienen a Galicia. Vienen a Tijuana. Y bueno, y esto se da en este contexto tan racista, tan discriminatorio, tan autoritario, tan insensible humanamente, Olga Alicia, de la administración de Donald Trump. Donald Trump, amigos y amigas, el día de hoy hizo otra barbaridad. Pues mire, aprobó hoy el plan para denegar el asilo a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera. Así endurece el sistema actual que permite revisar los casos de los solicitantes independientemente de cómo hayan ingresado al país. El presidente Donald Trump firmó hoy viernes una orden ejecutiva que se apoya en una ley de seguridad para frenar la protección humanitaria en caso de que el país corra algún riesgo o esté en una situación de emergencia. Ni siquiera la más elemental de las ayudas humanitarias les daría a cualquier persona que ingrese, desde su muy particular punto de vista, ilegalmente a la nación americana. La gente tiene que venir a los Estados Unidos por los puntos de entrada, ha explicado el mandatario antes de subirse al avión con destino a París. Pero con esto Galicia pues cierra la pinza, porque ya también dijo que no va a dar visas de refugiados a ninguna persona que venga en esta caravana, y es más, la agregó para cualquier persona de origen latinoamericano. Sí, y bueno, con esta medida de Donald Trump, y que ya es un acto de gobierno, pues se afecta no solamente a los integrantes de esta caravana de migrantes, sino a muchísimas personas que en nuestro país de pronto se ven obligadas a salir huyendo ante una amenaza de muerte inminente, Javier, y que no tiene a la mano visa, ningún documento que le permita entrar a Estados Unidos legalmente. Entonces yo conozco muchísimos casos de chihuahuenses, tanto periodistas como activistas de derechos humanos, que les ha llegado la amenaza fulminante de que los van a matar y van a matar a su familia, y lo único que hacen es subirse a su carro corriendo a toda velocidad, van y suben a su vehículo a su mujer, a sus hijos, a su hijo, y se van a cruzar la frontera ilegalmente, Javier, porque muchos no tenían visa, y ya estando del otro lado, ahí empiezan a gestionar y realizar todos estos trámites, todo este viacrucis para que se les conceda el asilo. Es la manera en que logran salvar la vida. No recuerdo ahorita el nombre del compañero, pero fue el caso del director de un periódico juarense que se llama La Polaca, y de muchos más, Javier. Entonces, con esta medida pues afecta a Donald Trump pues a varios líderes sociales, periodistas y ciudadanos en general que tienen que salir huyendo por las amenazas de violencia en México. La elaboración del plan avanzó en la misma medida en que lo ha hecho la caravana de inmigrantes, el plan de Donald Trump. Avanzó en esta medida, cada paso que daban los migrantes iba elaborando su plan el presidente de Estados Unidos, y durante las últimas semanas, coincidentes con la campaña de las elecciones legislativas del pasado martes, Donald Trump amenazó con cerrar la frontera sur, envió miles de efectivos, como ya lo sabemos, a custodiar la zona, demonizó, decimos nosotros, satanizó la inmigración irregular, relacionándola con criminales de alto calibre, y aseguró que la caravana que se dirige a la frontera es una invasión. Sigue con eso, ya sabes, esta disputa provocó precisamente incluso el último de los escándalos con la prensa en los Estados Unidos. Acuérdate esta disputa verbal que tuvo con un reportero de origen hispano, con ascendencia hispano parlante. Y bueno, pues ha ido creciendo el tema, y ahora, mira, la verdad es que me preocupa este grupo, no porque vengan, sino cómo podemos recibirlos acá en Tijuana, en el estado de Baja California o Galicia. Qué bueno que lo mencionas. El lunes, sin falta, ya cuando me imagino que ya van a estar más cerca de nuestra frontera acá en Baja California, en Tijuana y en Mexicali o Galicia, en Tecate, en donde se espera que vayan a llegar, aunque en realidad ellos van directamente a Tijuana.
así lo han expresado ya en múltiples ocasiones, un grupo importante de ellos, no la totalidad de esta primera caravana, porque hay que recordar, amigos y amigas, que hay dos caravanas más. Sí. Una está avanzando hacia la Ciudad de México y otra está precisamente en Chiapas avanzando hacia Oaxaca, ¿sí? Pero hay una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Olga Alicia, que está narrando cómo la Policía Municipal y la Policía Estatal, destacados en Tijuana, ¿sí? Cometen toda clase de tropelías en contra de los migrantes aquí en Tijuana. Y esos policías ahora van a ser los encargados de cuidarlos, y eso a mí me da muchísimo miedo para nuestros compañeros, nuestros seres humanos, nuestros queridos pues centroamericanos que vienen para acá, nuestros hermanos latinoamericanos, es la palabra. Entonces, amigos, la nota es interesante, la complementamos con este dato. Si quieres agregar algún otro dato, Olga, más para continuar con pues nada más recordar el dato que ha manejado la Policía Federal de Caminos. No tenemos otra fuente. Ellos han dicho que entre las 3 caravanas, Javier, ya sumarían unos 17.500 el total de migrantes centroamericanos que entraron a la República Mexicana. Olga, y continuamos con el tema electoral. Fíjate que regresamos a este tema porque Monitor Económico escribió esta información que no deja de ser también sorprendente, pero que nos está adelantando lo que pudiera suceder con esta resolución que emitió el día de ayer el Tribunal Electoral en Baja California. ¿Sí? Le decidió regresar sus derechos partidistas a Alejandra León como miembro del partido Morena. Yo no sé si ella los quiera, porque como se cambió de partido, se fue al Partido del Trabajo, ¿no? Pero bueno, el tribunal tenía que tomar una decisión, porque la diputada Alejandra León, pues se amparó ante el Tribunal de Justicia cuando Morena decidió sancionarla por aquello de Lady Champagne, ¿verdad? De que el escándalo que se armó cuando estaba festejando muy contenta y un poco pasada de copa el triunfo electoral el pasado 1 de julio, y con una botella de champán, ¿verdad? Se dirigió con palabras obscenas también a los candidatos derrotados, a todos, del PRI y del PAN. Bueno, pues el Tribunal de Justicia revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, la cual suspendía por 1 año los derechos partidistas de la senadora Alejandra León Gastelum. Por esa actitud que asumió ella, su festejo tan sui generis que realizó, el pasado 5 de septiembre la comisión había decidido, de Morena, había decidido inhabilitarla por 1 año, y la revocación de este dictamen, en caso de no ser impugnado por los dirigentes de Morena, permite a la senadora León Gastelum participar en los órganos de dirección y de representación de este partido político o registrarse como candidata a puestos de elección popular. Y bueno, hay que precisar, amigos, amigas, que esta decisión la toma el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Por eso estamos comentando aquí, es algo que tuvimos que agregarle a la información, Olga Alicia, sí, de que el partido Morena, la misma Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena y su dirigencia a nivel nacional puede impugnar esta sentencia ante, obviamente, el Tribunal Superior de Electoral federal, a nivel federal, allá en la Ciudad de México. Oye, pero ¿qué argumentaron los magistrados? Los magistrados no aquí a nivel más datos que nada más que consideraron excesivo, ¿no? Que el castigo de suspenderla por 1 año, consideraron que era un castigo excesivo, nada más por brindar con una botella de champán y dar 2, 3 mentadas de madres allí a los priistas y a los panistas. Así es. Y entonces ahora, pues, ella dice que está ratificando su disposición a trabajar por los bajacalifornianos y por todos los mexicanos, y después enuncia una serie de acciones que se han estado dando en esta nueva legislatura, Galicia, sí, a nivel federal en el Congreso de la Unión, de los cuales no precisa si ella es la autora o la impulsora de estas cosas que han sucedido, lo cual también a mí pues no me parece que sea muy correcto, porque si yo me estoy poniendo medallas, ¿verdad? Que no me corresponden. Caravanas con sombrero ajeno. Pues entonces sí tendría que haberlo definido, y bueno, pues ahí a nuestros colegas del Monitor Económico les faltó decir, a ver, bueno, ¿tú presentaste esto? Pues sí, porque bueno, se está ¿y qué dice ella, Javier? ¿Ella qué dice? Ella dice, Alejandra,
León, que se considera que sigue siendo militante de Morena, aunque en este momento está integrada a la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República, porque fue parte de la coalición en Baja California y ambos van en la misma línea del proyecto de gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, eso es lo que comentó él. Bueno, es lo que dijo ella, pero no es cierto, no se la cree. Bueno, así está el caso de Alejandra León Luna, quien por cierto, acuérdate, bueno, sí han estado votando en la misma línea, ¿no? Sí. Pues sí, por cierto, sufrió un atentado su hermano, sí. Y ella lo atribuyó a la actividad política de ella, ¿no? Y bueno, Olga, pues llegamos al tema de los maestros, ¿no? Llegamos al tema de los maestros, amigos, amigas. Esta nota, pues así en un rápido contexto es que ayer, usted ya lo sabe, ayer lo publicamos en la tarde y tuvimos aquí en la noche esta entrevista con estos prestigiados maestros jubilados, Tete Manríquez y Hugo Amau. Sí. Se las recomendamos mucho porque no nada más nos quedamos en el tema de este momento, sino en la historia de lucha, ¿no? Una historia muy interesante del magisterio baja californiano. Así es. Nacieron como un sindicato democrático y combativo y mira a lo que los han reducido, Javier, sindicalmente, me refiero al órgano sindical, ¿no? Claro. Y bueno, el contexto es, ayer se depositan finalmente poco más de 270 millones de pesos a la cuenta para que abonarle ya y pagarle a la totalidad, dijo el gobierno del estado, al 100% de los maestros pensionados y jubilados, pero ayer mismo decíamos que esa cifra no corresponde 247.3. Algo así, creo que sí es por ahí. Y pero haciendo las cuentas de lo que decían los dirigentes de los sindicatos que participaron en el plantón, ¿sí? Estos 8.200 en todo el estado, decían que lo que en realidad les debían tan solo a dos de los sindicatos pues eran más de 420 millones de pesos. Entonces esto lo recalcábamos ayer y después pues también ya se anunciaba por parte del Congreso de esta Junta de Coordinación Política, Alicia, del Congreso del Estado, pues que ellos ya también estaban entrándole ahí para moderar y para supervisar que las cosas que se les deben a los maestros, no nada más de este momento, sino desde el 2016, pues se cubran. Pues hoy Oscar Tafoya nos trae una información bien interesante. Si tú quieres agregar previamente algo, adelante. Sobre esto de los maestros, pues nada más el dato que paralizaron labores los maestros principalmente de la sección 37 del CENTE y los maestros del CETE, y que esto pues afectó a unos 270,000 alumnos de 950 escuelas, pero lo hicieron en apoyo a los maestros jubilados, ¿no? Claro. Entonces, pues es lo único que tendría que agregar, Javier. Hay cifras diferentes, se habla desde 7,000 hasta más de 8,000, poco más de 8,000 maestros jubilados que no recibieron su pago en esta ocasión. A partir del día, nos decían ayer los maestros, desde el día 29, ¿verdad? Les avisaron. Sí. Y bueno, y hay que señalar también que ya ayer por la noche, ya por las 8 o 9 de la noche, se les avisó a los maestros por parte de sus directivas que sí, que efectivamente ya se cancelaba el paro y que a partir de hoy pues se iban a reanudar las clases, cosa que efectivamente así sucedió. El tema ahora que trae Oscar Tafoya del periódico de Monitor Económico está muy interesante. Lo voy a tratar, porque como trae calificativos y cosas así, pues vamos a leerlo como tal, pero dice que es Oscar Tafoya, ¿no? Dice, como si se trataran de finanzas personales, la administración estatal encabezada por Kiko Vega pidió un crédito bancario por 300 millones de pesos para poder salir del grave problema en el que se metió con los maestros. A través de los medios y vía comunicado, Francisco Rueda, empleado estatal, dijo que Finanzas solicitó un crédito bancario con lo que pagarán el mes de octubre a los jubilados, quedando pendiente el importante pago de noviembre, que incluye el aguinaldo que se cubre por adelantado. Sin embargo, los 300 millones de pesos prestados los pagarán los bajacalifornianos vía impuestos, debido a la irresponsabilidad del gobierno de Baja California en la administración de los recursos federales que ya se les habían otorgado para cubrir el pago a los más de 7,000 maestros que no recibieron su pago. Es decir, para tapar el hoyo financiero, Kiko continúa haciendo más profundo el otro. ¿Por qué el otro? Porque no es la primera vez que pide crédito para pagarle a los maestros.
Recordemos que en noviembre del año 2016 ya había pasado exactamente lo mismo cuando en aquel entonces el titular de Finanzas, Antonio Valladolid, se encontraba en la glosa del informe, cuando el magisterio estuvo a punto de tirar las puertas del Congreso del Estado para exigir que se les diera el dinero para los jubilados. De tal manera, se mantiene el manoseo de los recursos públicos y el abuso de los créditos a corto plazo, que ya le costó a Baja California que la agencia calificadora Moody's pusiera en bono basura su nota crediticia, exactamente por el aumento de las deudas a corto plazo con los bancos, lo que está ahorcando las finanzas estatales. Cabe recordar que Moody's dijo que el Estado tiene un alto riesgo de impago en sus obligaciones, además de la advertencia de que se seguirá contratando deuda. La agencia, en su reporte de septiembre, informó que bajó las calificaciones de Baja California y mantiene la perspectiva negativa, además de tener la calidad de crédito en general pobre. Esta situación de la recurrencia de créditos también la advirtieron Fitch Rating y HR Ratings. Por otra parte, estos 300 millones más ponen bajo la lupa a Baja California en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, que en el segundo trimestre de 2018 puso en observación el endeudamiento de Baja California. Además, Hacienda también advirtió al poner en observación las obligaciones a corto plazo del Estado, es decir, en general, la capacidad financiera del gobierno es cada vez más limitada. Ese es un aspecto interesante. Hay cosas muy rescatables de esta nota editorializada de Óscar Tafolla, porque nos hace reflexionar también sobre esto, el hecho de que en realidad la situación crediticia para el gobierno de Baja California es cada vez más y más complicada, por el simple hecho, amigos y amigas, de que cada vez que se solicita un crédito, los recursos que se ponen como base o como aval, ¿sí?, para cubrir ese crédito son precisamente las partidas presupuestales de la entidad pública. Y al existir este desfasamiento, ¿sí?, estos débitos, con sus intereses que se generan y que no se sabe finalmente cuáles son esos intereses que se pactan con las instituciones bancarias que le prestan el dinero al gobierno de Baja California para salir de estas graves crisis, ¿sí?, pues finalmente impactan la calidad de servicios que se están dando, pero también el mismo sistema operativo administrativo de las instituciones públicas de Galicia, que entonces se ven en graves dificultades para cubrir incluso los gastos más elementales, que son los de gasto corriente, en donde se incluyen nóminas y prestaciones. Así es. Ahí está el tema, muy interesante, y bien por Óscar Tafolla por traernos esta información también, hacernos reflexionar sobre este tema. Olga, vamos con los nacionales. Sí, fíjate que hay una información también muy importante que nos habla una vez más de la preocupación que existe en el mundo, Javier, sobre México en relación con la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Arturo Dean, del Animal Político, dice: reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y terminar con la impunidad de sus asesinados fueron las recomendaciones más recurrentes que hicieron las naciones a México durante el examen periódico universal de derechos humanos que se llevó a cabo recientemente en Ginebra, Suiza. Mire, de nueva cuenta, Animal Político, que creo que ha sido uno de los pocos medios en México que le ha estado dando seguimiento muy puntual a este tema, a este examen que se le practica al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Arturo Dean, de Animal Político, agrega lo siguiente. Decenas de países coincidieron en este punto, ya que colectivos y organizaciones no gubernamentales mexicanas, así como especialistas de la misma Organización de Naciones Unidas, como parte del proceso de esta evaluación, le habían reportado al mundo el grave problema que tiene México, con más de 40 periodistas y al menos 110 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este sexenio. Y bueno, obviamente también agregó Arturo Dean que, de hecho, a tan solo unas horas de este examen que se practicó en nuestro país, expertos de la ONU condenaron en un comunicado el asesinato de Julián Carrillo,
Sí. defensor de los derechos de los indígenas allá en Chihuahua, Rarámuri, ¿no? Que sí, lo asesinaron el pasado, ¿no? 25 de octubre y es el quinto integrante de su familia. El año anterior habían matado a su hijo, años antes habían matado a otros integrantes de su familia, sobrinos, y bueno, todos ellos, todos los Carrillo, que pertenecen a una comunidad de la Sierra Tarahumara que se llama Coloradas de la Virgen, pues eran defensores del bosque. Este es su característica, ¿no? Estaban defendiendo el bosque contra los caciques locales, Javier, claro, que se apropiaban de sus tierras para ilegalmente talar los pinos de esa parte de la sierra y robárselos. Y bueno, ¿no? Pues lo que hicieron también en este comunicado, Galicia, es que alertaron al mundo de que en lo que va del año 2018, ¿sí? Han sido asesinados 21 defensores de ambiente, protectores de derechos fundamentales en México. 9 de estos 21, fíjate qué cifra y qué estadística, son integrantes de comunidades indígenas. Sí. Y fundamentalmente son los que están peleando contra minas, contra compañías mineras transnacionales y también con el tema de los energéticos y el problema del agua. Así están, amigos, amigas, este tema. Muy interesante, ¿no? En su intervención como integrante de la Nación Mexicana, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Lavante, explicó ante Naciones Unidas y todas las demás países que participaron en esta sesión del examen, que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas se había implementado desde 2012 y que en los últimos 6 años habían dado protección a 1,030 periodistas. Maldita protección para lo que sirve. Y ahí mismo, amigos, amigas, no hubo quien les recordara, oigan, pues sabemos que en este año no se les había entregado, no tenían presupuesto para operar este mecanismo. Y dijo Miguel Ruiz Cabañas, ¿saben qué? Sí, ya lo sabemos, acabamos finalmente de dotar de presupuesto a este mecanismo, apenas en octubre, el 8 de octubre pasado, Galicia. Es realmente terrible lo que está pasando en México y, bueno, una vez más, exhibidos en todo el tema. Bueno, nada más comentar, Javier, que surgió en Chihuahua un nuevo periódico que se llama Raíchali. Esto quiere decir palabra en tarahumara, en rarámuri. Y este periódico lo están haciendo compañeros periodistas de Chihuahua y otros que colaboran, pero que su objetivo es escribir sobre lo que está aconteciendo en la Sierra Tarahumara y que no logra trascender por muchos motivos. El principal de ellos es porque la sierra está totalmente controlada por cuerpos criminales de narcotraficantes coludidos con los presidentes municipales de Chihuahua. Tiene 67 municipios y varios de ellos ubicados en la Tarahumara, y los criminales, Javier, tienen ya a sus presidentes municipales, los llevaron a competir por el PRI, por el PAN, ganaron elecciones y tienen los gobiernos. Entonces los periodistas han decidido sacar este medio que se llama Raíchali y no firman sus notas, pero han sacado mucha información muy valiosa, lo más interesante sobre los asesinatos de los líderes ambientalistas. Y hace poco hablaban del asesinato de otro dirigente en estos días. De Carrillo. Aparte de Julián Carrillo, Javier. Mataron a otro dirigente local también indígena. Que estaba relacionado con el caso también del secuestro de este líder menonita. No, fíjate, es otra persona. Esa es otra. Tienen secuestrados a un líder menonita de Cuauhtémoc. Han secuestrado ya varios dirigentes menonitas, ¿no? Este líder menonita es un líder del Barzón y está secuestrado desde hace ya varios días. Temas del agua, del bosque, de minas. Fíjate que de extorsión, Javier. Los menonitas son gente muy trabajadora, ¿verdad? Es gente que se instaló en Chihuahua desde la época del presidente Lázaro Cárdenas, que les dio asilo. Ellos venían huyendo de Alemania, pertenecían a un grupo religioso perseguido por el gobierno alemán y les dieron asilo en Chihuahua.
Bueno, ahí se instalaron y son gente muy, muy trabajadora. Varios de ellos han logrado progresar en sus ranchos agrícolas, ganaderos, y fueron pues han sido blanco de la extorsión de los criminales. Y algunos de ellos, como este líder que está desaparecido, lo estuvieron exprimiendo, esa es la palabra, Javier. O sea, le estuvieron sacando todos los recursos que tenía de su rancho hasta que lo hundieron en la quiebra, y tenía un rancho pues más o menos bueno, Javier. Pero durante los últimos años, con las cuotas de derecho de piso, le sacaron todos los recursos que tenía. Ya no pudo, él cultivaba principalmente frijol, ya no pudo más, Javier, y cuando ya no les pudo entregar nada a los criminales, los secuestraron. Pero esa es otra historia, ¿no? Esa es la de los menonitas. En el caso de la Tarahumara, fue asesinado recientemente otro defensor del bosque, y esto ha provocado que en días recientes, en esta misma semana, se reunieron más de 100 organizaciones para buscar, todas ellas defensores de los recursos forestales, de las comunidades indígenas, para buscar cómo defender su bosque y la protección de su propia vida. Pues el tema ahí está a nivel internacional. Se vuelve a hacer una recomendación después de esta evaluación que hacen las naciones que integran Naciones Unidas, y otra vez reprobado México en este examen, en esta evaluación. Vamos a ver cómo retoma el Estado mexicano, ahora ya en poder de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo, Galicia, sí, esto que definitivamente tiene que cambiar, tiene que modificarse, amigos, amigas, y si no, pues a exigírselo, ¿no? A exigírselo. Olga, antes de continuar y entrar al tema de lo que sucedió ayer con esta pobre muchacha Valeria, y más pobre todavía, más terrible lo que le pasó a su mamá, mira, diputada federal por Morena, nada más saludar rápidamente a nuestros amigos que están desde hace rato en Cuatro Vientos, en la comunidad. Joaquín Gabriel Bolio, ¿qué tal? Muy buenos días, al igual que a César Andrés. César, estimado César, te mandamos un afectuoso saludo, al igual que a José Cinprián. También por ahí Miriam Cano, ¿qué tal? Miriam? María García. La maestra Tete Manríquez nos dice: hola maestra, hay muchas cajas ahorradoras que cobran muchos intereses, cometen usura. Se considera usura si el interés es más alto que en el Banco de México. En un ratito vamos a entrar al tema, ya estamos legalmente se considera así, de la usura. Pero también es cierto que el Banco de México fija tasas usureras en relación con lo que se cobra de intereses en otros sistemas bancarios del mundo, ¿no? Así es. Liz Durán Goitia, ¿qué tal, Liz? Igualmente nos da mucho gusto saludarte, compa. Dice, saludos, compas, qué bueno verlos. Un abrazo. Clara Valencia, hola Clara, perdón. Clau Flores, igualmente, muy buenos días, Clau, muy amable por estar con nosotros en el programa. Guadalupe Vázquez, muchas gracias también por estar acá en nuestra transmisión Cuatro Vientos, nuestro programa de noticias y comentarios. Efraín Ávila Cruz, muchas gracias, Efraín. Al maestro, profesor Miguel Alberto Navarrete, muchas gracias. Y también acaba de entrar Betty Watanabe, tu tocaya. ¿Qué tal, tocayita? Un abrazo. Un saludo para ti, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra audiencia. Efraín Ávila Cruz, Gloria Benítez también está con nosotros, Ángel Macías también, muchísimas gracias a todos ustedes. A Michelle Lares, que también está muy amable por tu calificación, y Guadalupe Vázquez, muy amables, ¿eh? Bueno, Olga. Bueno, nada más para precisar la información que andaba buscando, Javier, a Julián Carrillo, líder tarahumara, lo asesinaron el 25 de octubre, el quinto de la familia, y el pasado 7 de noviembre asesinan a Joaquín Díaz Morales, de 70 años, Javier, jefe de la Brigada de Incendios y ejidatario de El Tule y Portugal, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Fue encontrado muerto el 27 de octubre, fíjate. Y la nota se da a conocer hasta el día 7 de noviembre, lo que estamos comentando, que pues tarda en salir la información de la sierra. Y bueno, es muy interesante el trabajo que están haciendo los compañeros con Raishali. Y también, Javier, mencionar que de acuerdo con los datos que ellos mencionan, en los 6 o 5 años más recientes,
se ha recrudecido la lucha por la defensa del territorio en la Sierra Tarahumara. Los grupos delictivos tienen controlada toda esta zona y están anunciando ya esta reunión de 100 organizaciones de defensa del bosque para exigir a las autoridades salientes y entrantes del gobierno que ya, en calidad de Dios, proteja la vida de los líderes indígenas que están amenazados de muerte. Muchos de ellos están amenazados desde hace varios años, han salido de sus comunidades y en cuanto regresan los matan. Son los caciques, Javier, los caciques coludidos con los narcotraficantes. Que ¿sí? Ni este nuevo gobierno del Estado ni el gobierno de Enrique Peña Nieto hicieron nada para resolver este gravísimo problema que está ahí vigente en las comunidades, amigos y amigas, y prueba de ello es que continúan estos asesinatos de manera totalmente impune. Joaquín Díaz, el que acaban de matar, de la información que nos acaban de pasar, desde 2014 ha estado denunciando que lo amenazan de muerte, Javier. ¿Sabes qué hizo Javier Corral, el gobierno del panista Javier Corral, en el caso de Julián Carrillo? La fiscalía le entregó un teléfono satelital desactivado y sin saldo para que pidiera auxilio en caso de que sufriera una amenaza. Oye, ¿sabes tú lo que tarda en llegar el auxilio de Chihuahua a la Sierra Tarahumara? Sí, y bueno, también formaba parte, estaba bajo protección del gobierno en este mecanismo. ¿Sí? No tenían dinero para hacerlo. En ese momento que lo asesinaron acababan apenas de depositar. En fin. Bueno, amigos, más de notas nacionales, el triste caso de esta joven universitaria de 22 años, Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal por Veracruz, por Coatzacoalcos, Carmen Medel Palma. Amigos, el gobernador ayer de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de acuerdo a esta nota de Noé Zabaleta de la revista Proceso, ¿sí? Manifestó, primero condena este cobarde y brutal asesinato y después aseguró que esta joven fue confundida por su agresor, a quien identificó como el Richie, cuyo retrato hablado fue dado a conocer, pero después por la noche fue hallado asesinado en el interior del vehículo en el que, dice el gobierno del estado, les habían dicho, alguien les informó que ahí iba viajando junto con otras 2 personas. Y fíjate que no fue por la noche, fue como 3 horas después y mucho de que mató a, supuestamente, el Richie, fue el asesino material de Valeria, como a las 3 horas encontraron el cadáver del Richie. La relación de horas aquí viene, por eso yo digo que fue por la noche. Dice, todos los datos y testimonios indican que la joven Valeria Marian Cruz Medel fue confundida con una mujer vinculada con uno de los cabecillas de un grupo de delincuentes organizados que opera en la zona, dijo el gobernador Yunes, quien detalló que a las 4 de la tarde de ayer recibieron una denuncia ciudadana que permitió saber que los autores del crimen se trasladaban en una camioneta Mazda 2015 color gris y placas señaladas, ¿no? A las 5 de la tarde con 22 minutos se difundió el retrato hablado de quien identificaron como autor material, el famoso Richie. Pudimos detener, dijo Yunes, a 2 individuos en posesión de armas de fuego y chalecos tácticos. Ellos proporcionaron información relevante para poder identificar plenamente al autor material, un delincuente conocido con el apodo de El Richie. Al filo de las 9 de la noche, continuó su relato Yunes, encontraron la camioneta Mazda con una persona asesinada en su interior. Se trataba de El Richie, dijo el gobernador, y a quien señala como el presunto autor material del homicidio de Valeria Cruz. Y hoy, amigos y amigas, la nota de hoy es que 4 personas fueron encontradas mutiladas en el interior de una vivienda del municipio de Ciudad Mendoza, donde ayer fue asesinada esta joven Valeria Cruz. A todos estos 4 hombres jóvenes les cortaron la cabeza, pero también les cortaron la lengua. Esto, en el argot de los sicarios en Galicia, es por andar de soplón. Es impresionante esta información complementaria que se da a conocer hoy, después de que en el transcurso del día de ayer, usted recordará, ya estábamos terminando nuestro programa, dimos a conocer esta información al mediodía, eran alrededor de las 12:30 tiempo de Baja California,
que se acababan de anunciar el tema de esta diputada que ahí en plena sesión del Congreso de la Unión, ahí en la Cámara de Diputados, recibe la notificación por teléfono, y eso suspendió, impactó tanto a los legisladores, Olga, que detuvieron momentáneamente la sesión para brindarle apoyo a su compañera, y después pues se vinieron toda una serie de declaraciones, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, en donde dijo, bueno, vamos, esto no nos amedrenta y vamos a terminar con la violencia en México. Así es. Bueno, pues qué más decir, Javier, nada más que fue escueto y también muy extraño el comunicado en conferencia de prensa del gobernador Miguel Ángel Yunes. Tenía prisa por terminar la conferencia, se levantaba o intentaba levantarse a cada rato, Javier. Estuve viendo pues la filmación, ¿no? La transmisión de en vivo, y a la última pregunta de uno de los reporteros, que le dicen, bueno, pues de acuerdo, ¿qué opina usted, del señor gobernador, del hecho de que unas horas después de que matan a Valeria, porque supuestamente la confundieron con una líder de un grupo criminal, ¿qué opina usted de que hayan matado al sicario, ¿no? Al asesino material? Y pues, ¿qué significa esto, no? ¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿Que está identificado el grupo criminal al que pertenecen? Dijo, ¿no le parece, responde el gobernador algo así como, ¿no le parece a usted que lo que debería de estar señalando es que qué rápida fue la investigación realizada? Me hizo recordar a Donald Trump. Sí, qué rápido realizamos esta investigación. Oye, ¿cómo va a ser rápido realizar una investigación donde inmediatamente encuentran muerto al que podían haber detenido en todo caso, ¿verdad? Y que si lo encuentran, si la policía lo hubiera encontrado, pues lo tienen detenido, lo aprenden y lo que hacen es pues todo el procedimiento de investigación para que delate a quienes lo contrataron, a quienes le dieron la orden, a quienes fueron los autores intelectuales de este asesinato, y ya no tendríamos ahorita tantas dudas respecto a que si se trató de una confusión o si fue un ataque directo contra la jovencita hija de la diputada de Morena. Fíjate, lo único que sabemos es que la diputada de Morena, pues es una doctora, Carmen Medel Palma, es una doctora muy apreciada, según dicen la corresponsal de Carmen Aristegui en Veracruz. Es una mujer muy apreciada en su comunidad de Mendoza, ¿cómo se llama la población? Mendoza de Veracruz, y de este municipio, y que no había participado antes en política, es la primera vez que incursiona en la vida política del país. Carmen Medel Palma, doctora. Su hija también estaba estudiando medicina. Bienvenido, Sleb Zak, muchas gracias por estar en el programa, te queremos agradecer mucho también tu comentario, al igual que a Guadalupe Vázquez, que se unió también con nosotros, y a Efren Ávila Cruz, muchas gracias, muy amables. Y bueno, usted recordará que ayer también, cuando estábamos terminando el programa, le dimos esta información, lo adelantamos, de que estaba precisamente, se había presentado por parte de la bancada en el Senado de la República una iniciativa de ley pues para controlar las comisiones bancarias en México, y eso estaba provocando en ese momento ya una enorme especulación en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde las acciones fundamentalmente, amigos y amigas, de las instituciones bancarias de este país y principalmente las de Banorte, y hay que identificar que Banorte, amigos y amigas, es propiedad de la familia Han, de la familia Han González y de la familia Han Ron, y que pues ellos evidentemente habían puesto el grito en el cielo porque pues estaban teniendo una pérdida impresionante, una caída de la Bolsa Mexicana de Valores sin precedente, al menos en los últimos 12, 13 años. Y obviamente también estaban presionando mucho la cotización del peso frente al dólar. Y bueno, así continuó de repente en la dirección nacional de Morena y en los altos círculos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente se dio la orden de que esto se retirara, esta iniciativa de ley. Y así sucedió en un principio, así sucedió. De hecho, el dirigente nacional de Morena,
del dirigente de Morena en el Congreso. El líder del grupo parlamentario del Senado. Sí, pero el primero que se pronunció, Olga Alicia, fue Mario Delgado. De los diputados. De los diputados. Y él dijo que se tenía que tener mucha prudencia porque los mercados están muy sensibles y hay que tener esta prudencia en lo que se está presentando como iniciativa. Después viene esta declaración del próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, manifestando prácticamente una disposición que parece ser que pues, él no la tomó directamente, pero a lo mejor coincidió con alguna observación que hizo Andrés Manuel López Obrador, también para decir, no, vamos a detenerlo, vamos a retirar esta iniciativa. ¿Qué creen que está sucediendo hoy, amigos y amigas? ¿Qué creen? Primero, continúa la caída de la Bolsa Mexicana de Valores. El precio está alrededor del dólar, la cotización del dólar del peso frente al dólar anda arriba de los 20 pesos con 35 centavos. Y hay una declaración de Monreal, Olga, que la verdad pone bien calientito el ambiente otra vez al interior de Morena. Así es. Una declaración inicial la hizo Ricardo Monreal, pues quien es el promotor de esta iniciativa, Javier, de esta ley para frenar las ganancias exorbitantes de la banca en cobros de servicios a sus clientes. Y la primera declaración que da noticia el periódico Excelsior, dice Monreal, que dice luego de la caída en las acciones de varios bancos tras el anuncio de una ley para eliminar las comisiones a usuarios, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el partido no tomará decisiones abruptas. Dijo, con la promesa de que Morena no tomará una decisión abrupta porque no somos una horda de salvajes y de que se abrirá un proceso de diálogo con banqueros y con grupos financieros. El Senado abrió ayer, anunció Ricardo Monreal, el proceso legislativo. Dice, se trata de un proceso para impedir que los bancos cobren comisiones tan altas al turnar la iniciativa de Ricardo Monreal y presentada también por la senadora Bertalicia Carabeo al análisis de las comisiones de trabajo. Entonces dice, bueno, apenas inicia este proceso, vamos a hablar con los banqueros, bueno, pero los banqueros no se esperaron, Javier, no. Y reaccionaron de inmediato. Y su reacción pues provocó esta caída del desplome de la bolsa de valores, muy similar, aunque en mayor proporción, a lo que sucedió una respuesta inmediata cuando López Obrador anunció que se cancelaba el aeropuerto, la construcción del aeropuerto en Texcoco. Sí, fue, pero por mucho, 5.81%, y hoy sigue esa caída. Ahorita vamos a ver si podemos consultar cómo está la banca. El tema, Olga Alicia, también es que lo adereza. Poco después de esta publicación de esta información, el periódico El Universal trae hoy una declaración, no sabemos si dentro de del mismo contexto, si dentro de la misma rueda de prensa que ofreció y de la cual publicó Excelsior, esta parte de lo que ahí se dijo por parte de Ricardo Monreal, pero esta declaración que se le está atribuyendo por parte del Universal a Ricardo Monreal, créanme, una vez más nos está demostrando que las cosas luego a veces suceden dentro del PRI, dentro de Morena, sin que exista un pleno consenso. Mira, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirma Misael Zavala en el periódico El Universal, afirmó que en la Cámara Alta, en el Senado, no reciben regaños ni manotazos de nadie. Esto luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a través del futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, hayan pedido que las iniciativas de Morena en materia fiscal y financiera sean más analizadas para tomar en cuenta los impactos en las finanzas públicas. Esto pareciera estar dentro del contexto de no somos una horda de salvajes, ¿no? Vamos a emprender iniciar el diálogo. Dice, en el Senado no aceptamos regaños de nadie y va para adelante. Hay que verlo en sentido positivo. Yo ya he hablado con grupos económicos desde ayer. Quedamos en reunirnos y ahora que el próximo secretario de Hacienda quiere incorporarse, es bienvenido. Pero también vamos a escuchar la voz de los usuarios
porque no se puede mantener un régimen de abusos en contra de los usuarios de la banca, subrayó Monreal. Y previo a esta reunión con el futuro gabinete de seguridad, el senador morenista aclaró que la iniciativa sigue su curso y posiblemente se dictamine en 3 meses. Antes, acotó, se abrirá un proceso de escucha, de diálogo con algunos empresarios, instituciones bancarias y grupos económicos, así como usuarios, para luego de dictaminar. También sostuvo el senador Monreal que el presidente electo es muy prudente y es muy respetuoso del poder autónomo, que es el poder legislativo, y por eso no hubo ningún manotazo por la presentación de la iniciativa ayer, la cual causó un impacto en el sector financiero. Pues qué interesante, Olga. Como lecturas entre líneas, ¿no? Entre líneas, híjole, está de nueva cuenta demostrando que sí hay confrontaciones, sí hay formas diferentes de tomar decisiones, sí hay otras formas de actuar para finalmente establecer un posicionamiento político en algo que, no sé si tú coincidirás conmigo, pero es fundamental este tema también de las comisiones bancarias. Olga. Muchísimo, Javier. Aquí tenemos la información de lo que estos señores de los bancos, que son los mismos, muchos de ellos, los que están actuando en los megaproyectos, como por ejemplo lo del aeropuerto internacional en Texcoco, ¿sí? Y que han hecho con el pueblo mexicano y con los usuarios de los bancos lo que se les pega la gana. Bueno, pues resulta que con la caída de la bolsa el día de ayer, casi inmediatamente después de que es presentada la iniciativa del senador Monreal para regular, disminuir los cobros de servicios de los banqueros a los usuarios, pues que cae la bolsa 5.8%, pues las empresas que dicen que encabezan las pérdidas son el puerto de Liverpool con menos 5.37%, Cemex, Cementos Mexicanos, con menos 4.2%, el Grupo Aeroportuario y del Pacífico, con menos 3.8%, y entre las principales ganadoras de hoy destacan 2 empresas del sector bancario, el Grupo Financiero Inbursa, con más 1.5%, y el Banco del Bajío, con más 1.3%. Bueno, ellos dicen, Javier, que el desplome que les provocó el anuncio de esta iniciativa de ley que bajó la bolsa de valores, les hizo perder a estos empresarios que acabamos de mencionar 82,000 millones de pesos, y el máximo perdedor, el Grupo Financiero Banorte, a la cabeza. Y bueno, mire, la baja ocasionada por la propuesta de Morena, que en realidad no lo es. Esta nota todavía la veíamos hoy en la mañana antes de que se dieran estas aclaraciones en Galicia. El partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con mayoría en ambas cámaras legislativas en México, bueno, y esta es una información que forma parte de una serie de notas que recabamos. Esta parte es relacionada con el periódico El Economista, que tú sabes es un periódico pues especializado en ese tipo de materias, ¿sí? También tuvo repercusión a nivel internacional, ya que la cotización de la empresa española BBWA, que Bancomer, ¿sí? Aquí en México, se vio afectada y movió la bolsa de valores también en España. El índice IBEX registró una caída también importante, de acuerdo pues a quienes conocen de este tema de la especulación que se hace en las bolsas de valores en todo el mundo. Ayer el líder de los diputados morenistas, Mario Delgado, prometió prudencia por parte del partido luego del sorpresivo anuncio de la iniciativa. Fíjese, como que Ricardo Monreal actuó por su cuenta, ¿no? Pareciera, ¿no? Los mercados están muy sensibles y hay que tener prudencia, dijo el diputado Mario Delgado, y explicó que el polémico proyecto de reforma no está en las prioridades por ahora, en las prioridades de Morena. Fíjate cómo se están dando estos casos, es muy interesante, pero amigos, lo que trae la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, eso sí ya lo investigamos nosotros en Galicia y es lo que estamos aportándole a esta información. De acuerdo con la Comisión Nacional, la CONDUCEF, conocida como CONDUCEF, esta comisión,
México ocupa el tercer lugar de América Latina en registrar mayores ganancias respecto de sus ingresos totales por el cobro de comisiones de instituciones bancarias a sus clientes. Tercer lugar nacional, a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, desde el año 2015, el índice de ingresos por comisiones de la banca presenta aumentos considerables al pasar del 11 al 18%. Por ello, consideró que los bancos tienen margen para reducir esas ganancias ante el avance tecnológico y reducción de costos en algunos productos. Ya los mandan incluso los informes, los estados de cuenta por internet, ya se pueden ahorrar. Incluso los propios clientes, Javier, ya pueden hacer transacciones, pasos de consultas de saldos, pasos de cuentas de dinero de una cuenta a otra. Uno está haciendo los servicios que hacían antes, gran parte de los servicios que hacían antes los empleados de los bancos, ¿no? Pues sí, pero no lo hacen y siguen cobrando estas excesivas comisiones y una cantidad enorme de rubros, Galicia, en donde te cobran una pequeña o gran comisión. Este dato, por ejemplo, global es tremendo, Javier. Sí. Fíjense, esto que conseguimos de Conducef, 2017 dice Conducef. En 2017, los bancos que operan en México ganaron por concepto de comisiones 108 mil millones de pesos, ¿sí? 8% más que en el año 2016. Y el 83% de esos ingresos fueron por el pago de anualidad de las tarjetas de crédito. Por un total, ahí ganaron 63 mil millones de pesos. Por nada, por no nada hacer más nada. Por renovarle a usted anualmente su tarjeta de crédito. Sí, así, sí, síguele, por favor. Así, el año pasado, Citibanamex, Bancomer y Banorte obtuvieron el 75% de los ingresos de la banca por comisiones en tarjeta de crédito, que les redituó 18.382 millones de pesos. Dime si no es algo que los mexicanos ya está hasta aquí, sí. Y que si lo está haciendo por su lado Ricardo Monreal, perdóname, pero creo que es un tema en donde el nuevo gobierno tiene que entrarle tarde que temprano, ¿sí? Y cuidando mucho también que, por otro lado, estos grandes tiburones de las finanzas y de los bancos, que no actúan solos, siempre traen un respaldo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las grandes transnacionales, de la usura internacional, amigos y amigas, que no los van a dejar solos, ¿sí? Pudieran poner muchas trampas en lo que resta de la toma de protesta, como por ejemplo esta especulación en la bolsa de valores en México, ¿sí? Creando estos terrores en los mercados que pues afectan directamente a la economía de México al inmediato plazo. Sí, fíjate, Javier, al respecto yo quiero recomendarle a nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos la lectura de la columna de un artículo del colaborador de Cuatro Vientos, Manuel Narváez. Él escribió un artículo que tituló "Detengan a esos usureros". Manuel Narváez fue, porque ya renunció al PAN, fue panista y fue diputado federal del PAN. Y este chihuahuense recordó a partir de esta iniciativa de Ricardo Monreal que él, siendo diputado federal en 2001, presentó una propuesta, Javier, que era mínima en relación con este tema, una propuesta para unificar el criterio sobre el cobro que hacían y que siguen haciendo los bancos respecto a los cheques devueltos. Dice, tú vas a cobrar un cheque, resulta que no tiene fondos, y aparte de que estás afectado porque fue un cheque que no tiene fondos, Javier, a ti es a quien te sanciona, ¿no? Entonces sales doblemente afectado. O los cheques que se devuelven por cualquier circunstancia, dice, no tienen por qué cobrar por eso. Nada más ese aspecto, dice, estaba tocando yo. Dice, y presenté esta iniciativa. Dice, primero me tuve que aventar un tirote, dice Manuel Narváez, con mis colegas de la bancada panista, muchos de ellos que tenían intereses con la banca. Dice, y después
con la alta burocracia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dice que me fue como en feria, me llamaron de inmediato para presionarme, que no podía tocarles un pelo de esos intereses que tienen ellos, ¿no? Y finalmente, dice, logré que mi iniciativa fuera presentada al Pleno, casi al terminar la legislatura. ¿Y qué sucedió? Nada. Dijo, se rajaron los diputados de dictaminar esta iniciativa y la mandaron a la congeladora. Entonces, Manuel Narváez recuerda este antecedente, menciona también este dato, Javier, que es subrayado también por Ricardo Monreal en su iniciativa, del alarmante y excesivo abuso en el cobro de comisiones bancarias, que solo en 2017 genera estos ingresos de 108 mil millones de pesos, un 8% más que en 2016. ¿Quién dio esta información? Sí, así es, son datos oficiales, ¿no? Este año. Ajá. Y entonces dice Manuel Narváez, dice, son los banqueros los que reaccionaron de forma virulenta ayer y son ellos los que hicieron retroceder más del 5% la Bolsa Mexicana de Valores. Dice, igual que lo hicieron cuando se anunció la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Dice, es un chantaje propio de los señores feudales. Y me llama mucho la atención cómo enfoca Manuel Narváez, porque coincide con unos comentarios que hicimos ayer nosotros cuando anunciábamos esta iniciativa, donde dice que todavía nos tienen la banca, que ni siquiera ya es mexicana, nos tiene como en la época de la colonia, ¿verdad? O sea, trayéndonos a los mexicanos la mayor cantidad posible de recursos. Y dice también, Javier, fíjate, da un dato muy interesante. Dice, dice en España, por ejemplo, hace comparaciones. Dice, en España es el segundo país de Europa que menos comisiones traslada a sus clientes, tan solo superada por Reino Unido, que tiene un sistema financiero de acceso y uso gratuito de todos los servicios habituales de los clientes en los bancos. Si ya los banqueros tienen ganancia más que suficiente con que tú le lleves el dinero a depositar ahí, se lo entregues para que ellos lo estén manejando, ¿no? Entonces también habla, Javier, de que por lo menos un tercio de las ganancias totales que obtienen los bancos que están asentados en México, un tercio de sus ganancias provienen solamente de la manera en que encajan el diente a los clientes mexicanos. Dice Bancomer, por ejemplo, se embuchaca en México el 40% de sus ganancias mundiales. O sea, tiene bancos en todo el planeta, ¿no? En muchas ciudades del mundo, y el 40% de sus ganancias provienen de aquí de México. Sus ganancias ascienden a más de 6,000 millones de euros. Y bueno, menciona una serie de datos que resulta muy interesante conocerlas. Menciona también que el Banco de México, Javier, tasa, ¿verdad?, un interés usurero. Dice, porque si bien es cierto lo que menciona nuestra amiga Tete Manríquez, que se considera como usura todo lo que cobren los bancos por encima de lo que tasa el Banco de México. Sí, dice, pues sí, pero el Banco de México pone una tasa de 7.75%, mientras que las tasas promedios en el mundo son de 2.7, incluso de 2%, ¿no? Y en México, el Banco de México pone 7.5, ya de por sí es una tasa usurera. Entonces termina, yo no quiero darles más datos, los quiero invitar a que lean este artículo, pero termina diciendo Manuel Narváez, enhorabuena a los senadores de Morena, a Ricardo Monreal, por atorarle a este tema. Dice, no es fácil, ya que estos sujetos, se refiere a los dueños del sistema bancario de los bancos mexicanos entre comillas, los bancos instalados en México, dice, ya que estos sujetos no tendrán piedad para hacer quedar mal a la economía y tratar de chantajear con el petate del muerto, como lo han hecho con otras economías más débiles. Pero depende de nosotros dejar de poner el otro cachete, que ya nos dejen de dar de bofetadas, ¿no? Me gusta la forma como termine con su postdata. Imposible ser buena persona y banquero al mismo tiempo. Fíjate que eso lo menciona porque recuerda una anécdota. Dice que en una ocasión le dijeron que en un panteón, un cementerio de Suiza, estaba una lápida donde decía en una de las tumbas,
Aquí yacen los restos de un excelente ciudadano, amante de su familia, buen ciudadano y fundador del banco más exitoso de toda la región central de Europa. Descanse en paz. Y dice que una persona, cuando estaba leyendo esto, le dice, oye, es imposible que haya una combinación de esa naturaleza. Para mí, en esa tumba descansan dos personas, un ser humano respetable y un banquero. Bueno, amigos, ahí está. Y mira, Olga, lo que me temía, rápidamente les menciono que ayer Andrés Manuel López Obrador, en medio de esta tormenta, anunció a quienes van a ser finalmente su nuevo equipo que presidirá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONDUCEF, el Nacional Financiera, todo lo que tiene que ver con organismos y comisiones de servicios financieros en México. Sí. Pero lo que me temía, Olga Alicia, hace un momentito viene el golpe de mesa. A ver. Andrés Manuel López Obrador, y bueno, es una nota del periódico El Universal, lo acaban de subir hace 10 minutos. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, afirmó que en la primera etapa de su gobierno no habrá modificación alguna al marco legal en lo económico, lo financiero y lo fiscal. En conferencia de prensa, López Obrador apuntó que en los primeros 3 años de gobierno no habrá modificación en el marco legal, sí, en el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de instituciones financieras. Vamos con cambios muy profundos porque el principal cambio es el que se va a acabar con la corrupción. No vamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, lo financiero y lo fiscal en esta primera etapa del gobierno, y todo esto está entrecomillado, Alicia. Ahí está. Pues qué interesante, Javier. Electo, respondiéndole a lo que hace un par de horas dijo Ricardo Monreal. Al líder de la bancada de senadores, que además hay que decirlo así, Javier, Ricardo Monreal tiene esa posición porque se la entregó López Obrador. Dijo, por favor, colegas. Sí, le pidió a los senadores morenistas electos que lo respaldaran en ese compromiso, dice, que yo hice con Ricardo Monreal. Hay que recordar el antecedente. Ricardo Monreal, siendo delegado de, me parece que la delegación Cuauhtémoc, él quería ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena. Y pues de acuerdo a las encuestas que manda hacer Morena, quien sacó la ventaja fue Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal se inconformó con esta encuesta y llegó al punto de romper con Morena y se fue a buscar posibilidades con el PRD y con el PAN, que estaban construyendo su Frente Nacional Electoral. Finalmente Ricardo Monreal, no sé si porque no le abrieron las puertas que él quería en el PRD, seguramente porque Alejandra Barrales quería ser la candidata, bueno, pues se regresa a Morena. Y después fueron varias semanas de mucha tensión entre Morena y Monreal, finalmente se dan un abrazo López Obrador y Ricardo Monreal, y ahí es donde establecen el compromiso del retorno de Monreal, cuando el mismo López Obrador dice a los senadores electos, ayúdenme a cumplir este compromiso que hice con Ricardo Monreal, apóyenlo para que sea el líder de la bancada en el Senado de la República. Y ahora se da el primer confrontonazo público entre Morena, su líder, el presidente electo y Monreal. Esto está así está de claro. Vamos a ver, amigos y amigas, si finalmente Ricardo Monreal decide entrar finalmente a la negociación de nueva cuenta con Andrés Manuel López Obrador. Y pues, amigos, esto no lo vamos a poder ya determinar en el transcurso de estas próximas horas. Estamos terminando el programa. Sin duda alguna, 1 hora con 31 minutos. Ajá. Sin duda alguna, Monreal ha puesto el punto sobre la I en una de las demandas sentidas de los ciudadanos. Eso sí. Pero también, sin duda alguna,
pues Andrés Manuel López Obrador y su equipo trabajan midiéndole el agua a los camotes, acaban de aventarse el tiro con el aeropuerto de Texcoco y pues deben estar pensando cómo conducir. No, y este tiro es, como lo decíamos hace rato, Galicia, este tiro es con los mismos actores, con los mismos 10 grandes dueños de capitales en este país. Son los grandes magnates, ¿sí?, que yo creo que y lo están demostrando hasta en este momento, y Andrés Manuel López Obrador, esa es la señal que está dando, no van a ceder nada más que lo del aeropuerto en este momento. Muy difícil. ¿No te diste a conocer los integrantes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores? No los di a conocer, pero... ¿El equipo? Bueno, rápidamente, López Obrador presentó su equipo que va a presidir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el CONSAR, CONDUCEF y NAFIN, y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará Adalberto Palma Gómez, quien sustituye a Bernardo González Rosas. Adalberto Palma es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Economía Alimentaria por la Universidad Cornell. Actualmente es presidente del Consejo de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, así como director ejecutivo del ASPEN Instituto México. Sí. En la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en CONSAR, estará Abraham Everardo Vela, DIP, quien sustituye a Carlos Ramírez Fuentes. Es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de California. Pues sí, Javier. ¿Y quién más? ¿Esas nada más? ¿Sí? Ahí puse otros más, el de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, ¿sí? Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. La Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios, la CONDUCEF, este es un dato muy interesante. Óscar Rosendo Jiménez, ¿sí? Él es licenciado en Administración por la Universidad La Salle, fue tesorero del entonces gobierno del Distrito Federal, 2000-2006, y durante la jefatura, obviamente, de López Obrador y Alejandro Encinas, un hombre de todas sus confianzas. Así es, bueno, pues hasta ahí les comentamos los nombramientos que en el sector financiero hace en este momento López Obrador. Impresionante. Qué interesante, Javier, porque respecto a las entrevistas que le hiciera Proceso a Diego Valadez, que lo vea Andrés Manuel aislado, ahora no solamente resulta que estuviese aislado, sino que parece que traen estrategias diferentes. El coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, por lo menos no sé cuántos más, ¿verdad?, pero Ricardo Monreal y el presidente electo. Y esto pues de entrada es muy grave, porque una iniciativa tan importante como la de Monreal, si no buscó consenso hacia el interior de su propia bancada y con su partido, con el presidente electo, no porque se subordine, sino porque si yo voy a presentar una iniciativa tan delicada que va a confrontar intereses tan fuertes, necesito presentarla con todo el consenso posible, ¿no? Entonces también en ese sentido, Javier, pues es una falla del que me presenta la iniciativa. Yo me pongo a pensar en lógica común, sencilla, así, ¿no? Yo soy senadora, yo quiero que mi iniciativa progrese, no que confronte a mi propia gente, ¿no? Pues mire, yo como si quiero que progrese, y como usuario bancario, lo único que quiero es que ya se acabe con estos abusos, amigos y amigas, que han amasado tantas fortunas tan grandes, tan groseras, tan léperas, en manos de unos cuantísimos. Vamos a ver cuánto apoyo levanta Monreal y qué sucede con esto. Y esto futuristamente nos lleva también a pensar, bueno, que Monreal no está pintado y que todavía tiene aspiraciones de construirse una imagen propia. Y por qué no buscar la grande, ¿no? Buscar pues trabajar desde el luchando por estas luchas que son totalmente populares, que son necesarias, que son urgentes en el país. Yo creo que puede armar un equipo fuerte también entre la misma ciudadanía. Bueno, amigos y amigas, lo realmente importante, lo verdaderamente trascendente de la vida y del planeta, ¿sí?, se pone en peligro el día de mañana. Eso es lo que realmente nos debería de estar interesando en esta vida matraca, en donde todo mundo de ya sabes qué no se escapa. Amigos, mañana sábado,
10 de noviembre, 3 asteroides que miden entre 14 y 30 metros de ancho cada uno, pasarán muy cerca de la Tierra, según datos de la NASA. ¿Ok? Empezarían alrededor de las 14, el primero pasa a las 2 de la tarde según tiempo del meridiano de Greenwich, ¿sí? Este va a pasar por el planeta a una distancia de 1.000.000 de kilómetros, ¿sí? Mide entre 13 y 28 metros de ancho. El segundo, 16 minutos después, ¿ok? El segundo también mide entre 14 y 30 metros de ancho y pasará a poquito menos de 5 millones de kilómetros. Y finalmente el tercero, ¿sí? A las 6 de la tarde con 21 minutos tiempo del meridiano de Greenwich, que es el horario internacional, a una distancia de 380.000 kilómetros. Este es el más cerquita, casi la misma especie, casi el mismo espacio que existe entre la Tierra y la Luna, o Galicia, para que te des una idea de qué tan cerquita está. Se me erizan los pelos, Javier. Y este mide entre 8 y 18 metros, amigos y amigas. Así que, mire, lo importante es lo que tiene usted a un lado. Y eso, a mi lado izquierdo. ¿Sí? A mi izquierdo. El lado, mi derecho, es lo que realmente vale la vida. Y que se peleen los políticos. Esto es lo importante. Oye, Javier, nada más para recordarlo, porque de pronto se me vino a la memoria. Fíjate, hace 29 años se derrumbó el muro de Berlín. Y cambió en el planeta de nueva cuenta. En cuanto a la correlación de fuerzas. Empezó el derrumbe de lo que se llamó el socialismo real. Dejó de estar el mundo polarizado en 12 bloques e inició con todo la era del neoliberalismo. Entonces quería recordar esa fecha. De pronto recordé que un 9 de noviembre de 1989 estaba yo escribiendo mis notas en el Heraldo de Chihuahua cuando se viene esta noticia de que han abierto los alemanes orientales un enorme boquete en el muro de Berlín y empezó su derrumbe. ¿Sí? Pues espero que la caída de uno de estos asteroides no sea también el fin del neoliberalismo. Amigos, pásela muy bien, diviértase mucho, descanse este fin de semana, que sea glorioso para usted, que sea de mucha armonía, de mucha felicidad. Eso es lo importante, que sea usted feliz, que sea feliz, pero haciéndole el bien a su congénere, ¿sí? Y disfrútense mucho. Así es, no, definitivamente. Amigos, pásela muy bien. Hasta pronto. Cuatro vientos. Cuatro vientos. Periodismo El Red, donde todas las voces. Quizás tengamos una transmisión más en la tarde, Javier. Estamos por confirmar una entrevista con el arquitecto Jaime Martínez Veloz. A ver si es cierto. Sí. A ver si se nos da. Pásela bien.